Para los efectos de fundamentar empíricamente esta exposición, se utilizará el contenido del libro, el ebook de un avalúo inmobiliario, que es un compendio de conocimientos técnicos que con toda certeza contribuirá con optimizar las interpretaciones de resultados estadísticos en los trabajos de evaluación y en los análisis del mercado inmobiliario. Para el desarrollo y el soporte del libro, se consideró el uso de las normas nacionales e internacionales de evaluación y medición. A seguir, normas internacionales de evaluación IBS, vigentes desde el 31 de enero de 2020. ABNT-NBR 14653-1 2019, parte 1, procedimientos generales. ABNT-NBR 14653-2 2011, parte 2, inmuebles urbanos. Normas internacionales de medición de inmuebles, IPMS, siglas en inglés. Edificios residenciales 3A multifamiliar 2016. El contenido del informe se fundamenta en el seguimiento de los lineamientos normativos que rigen la información correspondiente al inmueble sobre su identificación a través de la información general, de los elementos de localización, la consideración de los aspectos legales y las características del inmueble tasable. Se destaca la presentación del procedimiento del avalúo, las interpretaciones estadísticas de los resultados obtenidos y las conclusiones sobre el valor inmobiliario de mercado. El inmueble residencial apartamento, identificado con el número 28A, se ubica en el piso 28, edificio PH Miradores Residences, situado en el corregimiento de Río Abajo, Avenida La Pulida, Ciudad de Panamá, Panamá. El inmueble tasable forma parte de una torre de apartamentos de 28 pisos, de los cuales 6 pisos corresponden a estacionamientos. En la planta arquitectónica se distribuyen un total de 6 apartamentos por piso, con áreas privadas entre 80 y 90 metros cuadrados. El edificio cuenta con su garita de entrada con controles de seguridad, área de vestíbulo, área de elevadores, estacionamientos y áreas sociales. El inmueble tiene un vestíbulo y sala familiar, habitación principal con baño y closet, comedor, 2 habitaciones secundarias, cocina, sala de baño secundaria, lavandería, terraza o balcón. Para el caso de estudio, la población estará representada por las unidades residenciales multifamiliares con áreas comprendidas entre 60 y 140 metros cuadrados, ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona corregimiento de Río Abajo de la ciudad de Panamá. Se levantó una muestra con tamaño N igual a 106 datos que corresponden a precios de venta registradas u ofertas de mercado para unidades residenciales multifamiliares con áreas comprendidas entre 60 y 140 metros cuadrados, ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona corregimiento de Río Abajo de la ciudad de Panamá. Los linderos físicos de la poligonal analizada son vía Simón Bolívar o transísmica, Río Abajo, autopista, corredor sur, Océano Pacífico y la vía Brasil. Para la aplicación de la inferencia estadística, análisis de regresión lineal múltiple, en este informe de avalúo se hizo la selección de las variables con base en las características del inmueble tasable y de su entorno, que se clasifican en la siguiente tabla, donde en los encabezados se observa: variable IM, identificación en el modelo o nomenclatura, la descripción, la unidad de medición, el tipo de variable y su escala de medición.
medición. Así, la primera variable es el área, representado como AC. Se refiere al área legal o tasable del inmueble. Su unidad es el metro cuadrado. Es explicativa, cuantitativa, continua y su escala de medición es de razón. La misma lectura se hace para las demás variables. Se totalizan 10 variables, de las cuales una es explicada, el precio total, y 9 son explicativas. La estimación del valor de un bien inmueble se hace en función de sus características intrínsecas, atributos y extrínsecas, externalidades. Se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa. La función del modelo económico es la siguiente: PT es igual a la función de AC, HA, BA, PE, ED, CA, EB, PI y DPB. Un modelo econométrico es una representación matemática estocástica de un modelo económico a través de una función que relaciona una variable independiente con un grupo de variables independientes para explicar un fenómeno económico. En este caso, la ecuación es la siguiente: PTI es igual a beta 0 más beta 1 por ACI más beta 2 por HAI más beta 3 por BAI más beta 4 por PEI más beta 5 por EDI más beta 6 por CAI más beta 7 por EBI más beta 8 por PII más beta 9 por DPBI más Epsilon Sui. Para el cumplimiento del ítem número 3 de la tabla número 1, grado de fundamentación, en el caso del uso de modelos de regresión lineal contenida en la norma NBR 14653-2, se identificaron plenamente todos los datos de la muestra levantada. Esto es, se presentaron las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografías y características observadas en sitio por el autor del informe de avalúo. Realizados los cálculos, se presenta el mosaico de resultados, comenzando con la presentación del modelo multiplicativo de la función de estimación. PT con sombrero es igual a 78.812,3296 por 1,0075 elevado a la AC por 1,0428 elevado a la PE por 0,9906 elevado a la ED por 1,0319 elevado a la CA por 1,0063 elevado a la PI por 0,9999 elevado a la DPB. Se utilizaron 97 datos de 106 datos originales porque se excluyeron las operaciones de registro. En total son 7 variables, una explicada y 6 explicativas. Originalmente eran 10, pero los regresores asociados a las variables habitación y baño no fueron estadísticamente significativos, mientras que la variable evento no se utilizó por no tener representatividad los datos de registro en la muestra. La norma señala que para alcanzar el grado de fundamentación para el ítem número 2 de la tabla 1, se debe cumplir que 6 por K más 1 sea menor que el número de datos utilizados. En este caso, 6 por 6 más 1 es igual a 42, menor que 97, con lo cual se cumple con esta condición. Tampoco hubo problemas de micronumerosidad en las variables cualitativas. El coeficiente de correlación R es igual a 0,8592, lo que indica una correlación fuerte entre la variable explicada y las variables independientes. El coeficiente de determinación R cuadrado es igual a 0,7382, lo que indica que el 73,82% de la variación de los valores unitarios alrededor del valor medio se explica por las variables independientes incluidas en el modelo. El 26,18% no explicado posiblemente se origina por la aleatoriedad del comportamiento del ser humano y por la no inclusión de otras variables en el modelo. En cuanto
a la interpretación de la significancia de los regresores de las variables explicativas, todas tienen una significancia menor al 10%, lo que permite encuadrar este ítem en el grado 3 de fundamentación. Se concluye que las variables son importantes para explicar la variación de los precios de los inmuebles. El F calculado es igual a 42,30, mientras que el nivel de significancia del modelo es del 1%, que es igual al nivel de significancia alfa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y al menos una de las variables independientes incluidas en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado. Por lo tanto, se alcanza el grado de fundamentación 3 de acuerdo con la tabla 31 de la norma. Haciendo la comparación de la frecuencia relativa de los errores estandarizados de la muestra en los intervalos de menos 1, 65%, menos 1,64%, 1,64, 93% y menos 1,96, 1,96, 98% con las probabilidades de la distribución normal estándar en los mismos intervalos, esto es 68%, 90% y 95%, existe una aproximación normal considerando la tolerancia para esta prueba. La desviación estándar del modelo de regresión es igual a 0,07568. Si se eleva al cuadrado se determina la varianza, pero debido a la transformación de la variable respuesta no tiene ninguna utilidad porque no se expresa en la misma unidad de medición de la variable respuesta. Se observa la presencia de un outlier, 1,03%, que es menor que el 5% tolerable para este análisis de la normalidad en los residuos. Al revisar los valores de las correlaciones, es evidente que no hay correlaciones altas entre las variables menores que 0,80, lo que explica que no hay presencia de multicolinealidad entre las variables independientes. Siguiendo con las pruebas gráficas sobre normalidad y homoceasticidad en los errores, en el gráfico de dispersión de los valores estimados por el modelo versus los errores estandarizados de la estimación y de la regresión, se puede observar la distribución de los errores entre menos 2 y 2, que corrobora la aproximada normalidad de los errores. Se observa también el outlier, mientras que la nube de puntos no presenta ninguna tendencia, lo cual es indicio de que están dispuestos aleatoriamente y se interpreta que los errores del modelo tienen un comportamiento homocedástico, es decir, los errores tienen varianza constante. En el histograma de los errores del modelo se complementa la información sobre la aproximada normalidad en forma gráfica al compararlo con la distribución normal. La presencia de puntos influyentes en el modelo se puede comprobar utilizando el gráfico de la distancia de Cook. En este caso, se pudo observar que no existen puntos influyentes entre los datos de la muestra del modelo de regresión. El poder de predicción del modelo debe ser comprobado utilizando el gráfico de dispersión de los precios observados en el eje de las abscisas y los valores estimados por el modelo en el eje de las ordenadas, que debe contener puntos cercanos a la bisectriz del primer cuadrante. Como se puede observar, en este gráfico se comprueba el ajuste realizado por el modelo de regresión. Al observar los gráficos no hay evidencias de puntos máximo y mínimo, por tanto, el modelo no tiene restricciones para su uso. Para la estimación del valor se introducen los datos del inmueble tasable, siendo la estimación puntual de tendencia central, utilizando la mediana, de 187.985,98 UM y la estimación por intervalo con un nivel de confianza del 80% significa que si se toman 100 muestras del mismo tamaño, con las mismas variables y en las mismas condiciones de recopilación, el valor medio poblacional de mercado estará contenido en 80 de esos intervalos calculados y posiblemente estará contenido en el intervalo entre 181.967,19 y 194.203,85 UM. De acuerdo con la norma, el intervalo de predicción puede ser utilizado para la fijación de precios y corresponde al intervalo comprendido entre 169.615,06 y 208.346,65 UM. En cuanto al campo de arbitrio,
está comprendido en el intervalo 159.788,09 y 216.183,88 UM. El intervalo de valores admisibles está comprendido entre 181.967,19 y 194.203,85 UM. Respecto a la información sobre el grado de fundamentación y precisión, el informe de avalúo alcanzó el grado de fundamentación 3. En diapositivas posteriores se amplía esta información para explicar el cumplimiento de la norma ABNT NBR 14653-1 y 2. En esta tabla se presentan los cálculos de la elasticidad de la variable respuesta. Como se pueden ver en las celdas rojas, hay variaciones unitarias para cada variable respuesta, a excepción a la correspondiente a la variable dPB, porque el cambio no fue unitario, sino que se hizo variando 100 metros, esto es, de 1537,24 a 1637,34 para hacer visible la variación porcentual. Los resultados se observan en la última columna donde están las elasticidades. La interpretación es la siguiente. Para AC, por cada aumento unitario del área, el valor total del inmueble aumenta en 0,75%. Para PE, por cada aumento de un puesto de estacionamiento, el valor total del inmueble aumenta 4,28%. Para ED, por cada año de antigüedad del edificio, el valor total del inmueble disminuye 0,94%. Para CA, un edificio de calidad alta es 3,19% más valorado que un edificio de calidad media alta, mientras que uno de calidad media alta es 3,19% más valorado que uno de calidad media. Para PI, por cada aumento unitario del número de pisos del edificio, el valor total del inmueble aumenta 0,63%. Para DPB, por cada aumento de 100 metros que la ubicación del edificio se aleja del Parque Recreativo y Cultural Omar, el valor total del inmueble disminuye 0,71%. El intervalo de valores admisibles se determina mediante el uso de la herramienta intervalómetro.xlsx1, como se puede observar en la siguiente tabla y en la correspondiente imagen, bajo la condición que el valor arbitrado es igual al valor estimado de tendencia central. En diferentes puntos del contenido del informe se ha hecho referencia al cumplimiento de los ítems para los grados de fundamentación y la comparación de resultados del intervalo de confianza para el grado de precisión. A continuación, las tablas correspondientes. Como se pudo observar, en todos los ítems de la tabla se alcanzó el grado de fundamentación 3 para totalizar 18 puntos. Para el encuadramiento global del informe en cuanto a su fundamentación, se debe considerar la sumatoria de los puntos obtenidos para el grupo de ítems de acuerdo con la tabla 2, numeración de la norma. La sumatoria fue 18 puntos, mayor que 16, esto es, todos los ítems están en el grado 3, pero se debe igualmente cumplir con el contenido del punto 9.2.1.1, que señala que para alcanzar el grado 3 es obligatorio que a. Presentación del informe en la modalidad completo, de acuerdo con la norma. b. Presentación del análisis del modelo en el informe de avalúo, verificando la coherencia del comportamiento de la variación de las variables en relación con el mercado, así como las elasticidades alrededor del punto de estimación, de acuerdo con la norma. C. Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado usados en el modelo, así como las fuentes de información, de acuerdo con la norma. D. Seleccionar la estimación de tendencia central, de acuerdo con la norma. Visto lo antes expuesto, se concluye que el informe de avalúo se encuadra en el grado de fundamentación 3. En cuanto al grado de precisión, el límite mínimo del intervalo de confianza al 80%
es de 3,20% y el porcentaje para el límite máximo es de 3,31%. Si se suman, se llega a 6,51%, menor que el 30% requerido para el grado de precisión 3. Por tanto, se alcanza el grado de precisión 3 en este informe. En el desarrollo del cuerpo escrito de este informe de avalúo, se dio estricto cumplimiento a las normas internacionales de evaluación NIB, a las normas brasileñas de evaluación ABNT-NBR y a las normas internacionales de medición de inmuebles NIMI. A los efectos de complementar la información sobre la NIB 103, a continuación se dará respuesta a los puntos señalados en esta parte de la norma. A. El alcance de trabajo, estimar el valor de mercado. B. El uso previsto, garantía hipotecaria. C. El enfoque adoptado, enfoque del mercado. D. El método aplicado, método comparativo de datos de mercado. E. Información utilizada, precios inmobiliarios, ventas y ofertas. F. Las suposiciones, ver el punto 1 de este informe, supuestos, reservas y limitaciones. G. Conclusiones de valor. El inmueble residencial, apartamento, identificado con el número 28A, ubicado en el piso 28, edificio PH Miradores Residences, situado en la avenida La Pulida, corregimiento de Río Abajo, Ciudad de Panamá, Panamá, tiene un valor inmobiliario de mercado de 188.000 unidades monetarias. H. La fecha del informe, 8 de junio de 2021.